Dentro de la arquitectura dijimos que va a haber dos estilos principales en la Europa occidental. Eso va a ser el románico, que vimos en la clase anterior, y el gótico, que vamos a empezar a ver hoy como última parte de este tema número 7. Bueno, vamos a empezar a ver geográficamente la ubicación del gótico como arte y como estilo arquitectónico. El gótico va a surgir en Francia en la segunda mitad del siglo XII. Va a predominar en los siglos XIII, XIV y XV y se va a propagar por toda Europa hasta el siglo XVI. Incluso recuerden que la Edad Media va a durar hasta mediados del siglo XV. Entonces algunos países van a seguir manteniendo este estilo hasta el siglo XVI incluso. Cronológicamente van a haber tres periodos: un gótico primitivo o robusto, que es la transición entre el románico y el gótico, que se caracteriza por ser macizo, similar al románico; un gótico central o gentil, que es el clásico, desarrollado entre los siglos XII y XIII, y ahí es donde se empieza a usar ya el arco ojival o apuntado para solucionar los grandes espacios que tenía este estilo. Y el último periodo va a ser el gótico decadente o florido, que es el llamado tardío, que se caracteriza por el uso excesivo de las posibilidades que permitía el arco ojival. Incluso se va a llegar al punto de desvirtuar la esencia del estilo gótico en este periodo. El término gótico va a ser creado por el tratadista Giorgio Vasari en el siglo XVI y lo va a utilizar de forma despectiva, ¿no?, en contraposición a lo clásico. Entonces, gótico viene del término godo, que significa bárbaro, pues todo lo que se aleja de las formas clásicas. Recuerden que el románico utilizaba el arco de medio punto a raíz de lo que se empleó en Roma, ¿no? Arcos de medio punto, bóvedas de cañón, cúpulas. Y esta expresión del gótico va a ser como la expresión de la nueva cultura urbana en la Baja Edad Media, es el periodo final de la Edad Media. Va a representar su prosperidad económica, ya va a haber la transición ya de la Edad Media a la moderna, y de su hegemonía cultural. Entonces se van a construir catedrales que sustituyen a las abadías, a los monasterios y a las iglesias. Y dentro de la arquitectura civil también las lonjas, palacios, castillos y ayuntamientos. Entonces estas son algunas de las características de la Baja Edad Media en la Europa occidental, en lo que quedó del Imperio Romano Occidental. Va a ser el periodo final de la Edad Media, el siglo XII, XIII y XIV. Se va a caracterizar por cambios políticos, va a empezar a aumentar el poder real. Dijimos que principalmente en la Edad Media el rey reina, pero no gobierna, los que gobernaban eran los señores feudales dentro de sus territorios. Entonces aquí va a empezar a aumentar ese poder real, aparecen los parlamentos, y en este periodo al final también van a empezar a surgir las cruzadas, las campañas de expansión del cristianismo, de la cristiandad, que eran expediciones para liberar los lugares santos. Entonces causan la creación de los reinos latinos, aparición de las órdenes militares, aumento del comercio entre Oriente y Occidente. Recuerden que en este periodo hay un bloqueo del comercio, todo era más la agricultura de autoproducción y autoconsumo. Dentro del urbanismo, el desarrollo de las ciudades van a ser centros de actividad económica, aparición de los gremios, les decía, el comercio, con los mercados, las ferias, y estas ciudades van a ser centros de actividad cultural y artística. Van a ser las universidades en la Edad Media y se van a construir las catedrales. Va a haber dos periodos igual, dos etapas, una de crecimiento del siglo XII al XIII y un periodo de crisis en el siglo XIV, debido a las malas cosechas, el brote de la peste del Oriente, que van a provocar el descenso demográfico y la crisis de valores de una nueva religiosidad que va a influir después en el siguiente periodo. Entonces, ¿cuáles eran las condicionantes para el nacimiento de este estilo gótico? Van a ser las transformaciones económicas que van a aumentar, bueno, económicamente va a empezar a prosperar estas ciudades en la Baja Edad Media, y una nueva espiritualidad relacionada desde luego con el cristianismo. La reforma del Cister, que decía que Dios es luz, los espacios de las iglesias van a ser más iluminados, debido a que ya se conoce o se emplea este arco ojival, que como vamos a ver después en la arquitectura va a posibilitar la abertura de grandes ventanales para el ingreso de la luz. Recuperación del naturalismo y el despertar del humanismo, que va a dar paso después a la edad moderna. Se van a consolidar las monarquías en Europa y va a empezar a surgir el Estado moderno.
Entonces vamos a empezar a analizar la arquitectura propiamente con el análisis funcional y las plantas, los tipos de plantas. La planta en forma de cruz latina, la planta sin crucero como la Catedral de Notre Dame y la de doble crucero como la Catedral de Salisbury, todo esto en el siglo XII y el siglo XIII. Entonces igual se mantiene la planta en forma de cruz latina que comenzó con el románico y se van a implementar algunas otras como la de doble crucero. Y estas plantas tenían las mismas características o los mismos elementos del románico, que tenía una planta en forma de cruz latina y los elementos que vimos en el románico. Entonces tenemos la planta basilical con una nave central y dos naves laterales en este caso. La nave central siempre el doble de ancho de las laterales y de doble de altura también, ¿no? Si cuando vemos la parte espacial vamos a ver que son más altas que las laterales. Va a haber un pórtico principal, las torres en el pórtico, dos torres o una, los pórticos laterales, digo que hay un brazo mayor, un brazo menor, y donde se cruzan esos brazos, el llamado crucero. El brazo menor dijimos que se llama transepto. Como remate estaba la cabecera o ábside, en este caso hipertrofiada, o sea, más agrandada que en el románico. Presbiterio, me recuerda, ¿no? Lo que era el lugar de los ancianos en las primeras iglesias del paleocristianismo, y también va a tener absidiolo, un lugar para las capillas de los santos, de los mártires, y a veces se tiene una doble girola o deambulatorio, pero son los elementos son similares al del románico, al de la planta románica. Vamos a ver algunos, específicamente algunos de ellos. En el deambulatorio están este elemento en la parte del remate, donde estaba la cabecera, el presbiterio, las columnas que conforman este elemento y los absidiolos. Entonces la cabecera gótica, a diferencia de la románica, va a ser más amplia, por eso se le llamaba a veces hipertrofiada. Va a adquirir protagonismo el deambulatorio y girola, que generalmente se vuelve como un doble pasillo, que a veces no había en el románico. Y va a estar rodeado de capillas donde están los mártires o los santos llamados absidiolos, que eso también aparecía en el románico. Entonces, algunos gremios o cofradías que participaban en la construcción de estas iglesias o catedrales instalaban ahí a sus santos patronos, los absidiolos. Y los absidiolos se veían así, como las iglesias que conocemos. Entonces, aquí está el altar, presbiterio, y atrás se fijan están las columnas y la girola. En el análisis espacial vamos a ver que la sección es casi similar al románico, con la nave central casi el doble de altura que las laterales. Aquí vemos un corte de una iglesia que tiene una nave central y tiene dos naves laterales a ambos lados, de 5 naves. Entonces, a diferencia del románico, el gótico va a tener mayor esbeltez, es decir, que va a tener más altura en relación al ancho. Mayor transparencia estructural, eso lo vamos a ver por qué en la parte de la estructura. Se van a anular los muros gruesos que caracterizaban el románico y se va a dar paso a los grandes ventanales gracias al empleo del arco ojival. Entonces esas grandes aberturas van a dar paso a mayor luz, por lo que va a haber mayor luminosidad al interior de las iglesias. Podemos ver el triforio, que es un espacio ubicado encima de las naves laterales, como las tribunas, ¿no? Van a sustituir a las tribunas del románico, era generalmente un estrecho pasadizo, ¿no?, en las arquerías. Y el claristorio, que ya había también en el románico, que eran las ventanas ubicadas entre las naves laterales y las naves centrales, ese espacio cuando entra la luz, que en el románico va a ser un poco más pequeño que en el gótico. Y aquí vemos en el corte también algunos elementos estructurales como los arcos ojivales, los arbotantes, que vamos a ver después para qué sirven, y los pináculos también, que forman parte de la estructura y también a la vez de la parte formal del gótico. Entonces, para que quede claro, vamos a ver atrás. Sección similar, mayor esbeltez, mayor transparencia estructural, ¿no? Se van a ver solo las columnas, ya no va a haber mucho muro. Mayor luminosidad, gracias al empleo del arco ojival, va a entrar más luz. Y al interior van a aparecer estos pasillos estrechos llamados triforios, que eran como las tribunas en los románicos. Los claristorios, las ventanas ubicadas entre la nave lateral y la nave central para el ingreso de la luz. Tenemos la nave central, las naves laterales. Entonces, con las reformas que se hicieron en la Iglesia Católica se va a transmitir lo de Dios es luz. Por lo tanto, las iglesias tienen que estar más iluminadas que en el románico y van a aparecer ventanales mucho más grandes. El rosetón que había en el románico también va a aparecer aquí en el gótico, con grandes adornos o vitrales. En el espacio predomina la luz y una sensación intensa de desmaterialización arquitectónica. Desaparece el muro como elemento sustentante. Van a aparecer las columnas
y los arcos ojivales, que le va a dar mayor transparencia y ligereza a la estructura del gótico y un carácter, dice, místico y simbólico al espacio de las catedrales. Entonces estas catedrales se convierten supuestamente en el mismo cielo, ya en un cauce para comunicarse con el cielo. Aparte de iluminación, va a haber mucho color, van a aparecer los vitrales con varios colores. Entonces la arquitectura gótica es luz y color gracias a esas vidrieras coloreadas que se emplearon en las ventanas. Van a aparecer o van a sustituir el espacio del muro. Entonces va a ser mucho más iluminado que los espacios del románico. En el románico eran un poco oscuros. Recuerda que en este tiempo no había todavía la luz, no había electricidad. Entonces la claridad se va a lograr a través de grandes ventanales. En el gótico, como ven aquí, son más iluminados y más coloridos, desde luego. A ver, en la parte tecno-constructiva, el elemento principal que va a caracterizar justamente a la arquitectura gótica va a ser el arco apuntado o el arco ojival, a diferencia, si se acuerdan, del románico, que era el arco de medio punto. Entonces aquí se va a utilizar este tipo de arco como parte de la estructura y también de la parte formal. Aquí están los arcos apuntados o arcos ojivales en toda la estructura. Los contrafuertes que habían en el románico también van a aparecer acá, solo que se van a rematar con un elemento llamado pináculo, que es un elemento no solamente de adorno, sino también va a servir para darle más peso a estos contrafuertes, para evitar también que se abran, ¿no? que se caigan estas estructuras. Aquí a diferencia del románico, van a aparecer los arbotantes en el gótico, que son elementos que pasan en las fuerzas o las cargas de la parte central, las impulsan a las laterales hacia los contrafuertes, y las cubiertas, igual que en el románico, las cerchas, las cubiertas a los aguas, y al interior tenían los pilares fasciculados. En el románico igual había pilares cruciformes, ¿no? Con varios fascículos, con varias caras, pues son fasciculados, como si fueran varias columnitas adosadas a un solo pilar, ¿no? Y las bóvedas de crucería en base al arco ojival, y aquí tendrían que aparecer los claristorios y los triforios. Entonces lo principal, el arco ojival. Vamos a ver aquí qué es lo que permite el empleo del arco ojival o el arco apuntado. Entonces en el románico, como vemos aquí en la parte izquierda, digamos que se usa el arco de medio punto en románico, y en base a ello las bóvedas de cañón. Entonces esta bóveda de cañón requería un apoyo continuo en el borde. Entonces aquí tenían que apoyarse sobre este muro, y las ventanas eran por lo tanto pequeñas. En cambio, con el arco ojival va a aparecer una bóveda nervada, y los contrafuertes van a permitir la concentración de estos esfuerzos, permiten la abertura de todo este muro. Donde había muro antes, se abre un gran espacio, una gran ventana. Entonces aquí se utiliza la bóveda nervada o bóveda de crucería. Entonces, con esta bóveda toda la carga va hacia los arbotantes, bueno, hacia los contrafuertes a través de los arbotantes. Parte a las columnas y parte a los contrafuertes. De la parte central se distribuye la fuerza por los arbotantes a los contrafuertes. Entonces va a desaparecer todo este muro con el uso del arco ojival o el empleo de esta bóveda de crucería. Entonces aquí vemos la bóveda nervada, bóveda de crucería, concentra las fuerzas en estos puntos, y el empuje del peso de la bóveda va a ser compensado por los arbotantes en la parte externa. De los arbotantes pasa a los contrafuertes, y en la parte interna el peso pasa a los pilares, ¿no? O es compensado por los pilares. El pináculo que les hablaba, ¿no? El remate que tiene los contrafuertes en el gótico va a tener no solamente una función de adorno, sino que va a aumentar el peso a este elemento para evitar que las fuerzas que vienen de la parte central derrumben toda la estructura. Dentro de estas bóvedas de crucería van a haber varios tipos. Justamente aquí tenemos una bóveda de crucería simple. Esto luego siempre en base al arco ojival o el arco apuntado, que es el que va a permitir el nacimiento de esta bóveda de crucería. Como tenemos el simple o el cruce de dos bóvedas de crucería, dos bóvedas en base al arco ojival. Entonces teníamos un arco formero, un arco toral y las ojivas diagonales. Es simple, esta es la parte estructural, que se puede ver el cruce de los nervios y por cuántos arcos está conformado. Y de la parte de abajo se ve así. Entonces va a tener estos nervios, la clave, y el plemento es el relleno que está entre los nervios, se llama plemento. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 nervios, y luego se divide en 1, 2, 3 con 4 plementos en el simple.
Pero aparte del simple, también van a ver bóveda de crucería sextapartita, es dividido en 6 partes. Ahí vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se divide esta bóveda de crucería en 6 partes. Igual la clave con los nervios que van a dividir estos plementos o el relleno en 6 partes. Y esta sería su planta, ¿no? Los nervios y las partes en que se dividían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El arco apuntado va a permitir elevar considerablemente la altura de la nave sin que se resienta su estabilidad por el peso de la bóveda. Ahí tenemos entonces simple, la bóveda de crucería sextapartita, que es así como se vería de abajo. Estas bóvedas, tenemos la simple y las sextapartitas. Aquí podemos ver claramente, ¿no?, cómo era la cubierta visto desde abajo, con la clave, los ladrillos o las piedras que forman parte de estas bóvedas, los nervios. Desde los nervios van a empezar a bajar estos elementos hacia las columnas fasciculadas, y entre esos elementos y entre esos nervios se abren las ventanas, o en este caso los claristorios. Aquí podemos ver los triforios con una hilera de ventanas y más atrás seguramente un espacio. Fíjense también en las naves laterales lo mismo, ¿no?, las bóvedas. Y había también bóvedas de terceletes, bóvedas estrelladas, que eran más complejas que las otras. Tenían mucho más nervios y estaba dividido en muchos más espacios o plementos de relleno. Y cada nervio se va a distribuir hacia abajo en un fascículo de estos pilares. Justamente aquí vemos los pilares fasciculados que van a recibir el peso de las bóvedas de crucería. Entonces los nervios de la bóveda se van a prolongar en estos elementos llamados baquetones. Esta especie de columnas o columnillas pequeñas se llaman baquetones. Aquí podemos ver también esta imagen los claristorios, triforios, y a veces habrían tribunas. Aquí a veces hay más elementos donde se nota. Aquí se nota también igual, ¿no?, los pilares fasciculados de esta bóveda sextapartita, bóveda de crucería. Entonces están bajando los nervios a estos baquetones. ¿Qué más va a caracterizar estos elementos? Los arbotantes, que transmiten, ya dijimos, el peso de la parte central hacia los contrafuertes, ¿no? Reciben los pesos exteriormente o los empujes tangenciales de la bóveda de crucería. Entonces aquí tenemos la nave central, mucho más alta que las naves laterales. El peso de esta nave central se va a distribuir hacia el interior también, en las columnas, los pilares fasciculados, y también el peso de esta cubierta se va a distribuir hacia los contrafuertes mediante los arbotantes. Y el pináculo, aparte de adorno, dijimos que va a ser un elemento que va a aumentar el peso de estos contrafuertes y de esa forma evitar que ceda la estructura. Y como ven, hay una infinidad, vamos a ver, infinidad de resoluciones de arbotantes y contrafuertes en las iglesias o catedrales góticas. Entonces aquí tenemos arbotantes, tenemos estos contrafuertes, aquí más trabajados los arbotantes, los pináculos. En la parte baja se prolonga hasta hacia los contrafuertes. Muchos más tipos de arbotantes, y aquí se puede ver las cubiertas de las naves laterales. Los arbotantes hacia los contrafuertes, arbotantes hacia los contrafuertes, y aquí la especie de pináculos de todo tipo, ¿no? Pero la tipología es la misma siempre, ¿no? O sea, los elementos que se repiten, aunque varíen en la resolución, en la parte formal. Tenemos más contrafuertes, y aquí se pueden ver los arcos ojivales, ¿no?, que permiten esta abertura de grandes ventanales en la parte superior y en la parte inferior. Contrafuertes, pináculos, arbotantes, y un esquema de cómo se construían los arbotantes, los contrafuertes en ese periodo, los cimientos en la parte inferior. Y los diferentes tipos de arcos góticos o arcos apuntados. Tienen arcos ojivales, la forma es la ojiva, ¿no?, como la punta de los proyectiles. Esa forma tenían estos arcos. Y otros tipos de arcos característicos de la cultura, sobre todo orientales: arco Tudor, conopial, carpanel. Y finalmente vamos a ver la parte formal, expresiva del gótico. Entonces todo lo que vimos en la estructura de este periodo se va a ver también en la parte formal. Entonces aquí vemos los chapiteles o los capiteles, las torres. Aquí 2 torres de esta catedral combinadas. Aquí si ven, están combinados los arcos ojivales con algunos arcos de medio punto, ¿no? Hay una combinación en esta catedral. Aquí se pueden ver ya los arbotantes en esta perspectiva o corte en la parte formal, rosetones, que más lo mismo, el transepto, el brazo mayor, el brazo menor o transepto, los rosetones en ambos pórticos laterales y el frontal. Los mismos elementos que tenía el románico con las arquivoltas también la vamos a ver en el gótico. La diferencia es el uso del arco ojival y mayor esbeltez, mayor altura, ¿no?, como queriendo llegar al cielo, y al interior más iluminados y con más color que el románico. Ahí los pináculos, y vamos a ver en la fachada cómo era.
Esta es la famosa Catedral de Notre Dame, Nuestra Señora de París, la del Jorobado, ¿no? Entonces se divide en tres cuerpos. Aquí puedo ver un cuerpo inferior, el primer cuerpo, con frisos decorados, un ingreso principal con las archivoltas y el arco ojival, ¿no? Las archivoltas las conocemos ya del románico, ¿no? Solo que aquí van a ser en base al arco apuntado. Ya tenemos los ingresos, el ingreso principal, el del centro, con los mismos elementos. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? El parteluz, las archivoltas, el ingreso en dos partes, en dos puertas, los ingresos laterales, las hornacinas aquí con los santos. En el caso de esta catedral de Notre Dame, aquí tenía un friso decorado y un segundo cuerpo y aparece el rosetón, algunas ventanas dobles ojivales, y se remata también, aquí remata con el friso, aquí se remata con las columnas y arcos. Y un tercer cuerpo que es donde aparecen las torres, generalmente con los capiteles en la parte superior, que aquí no las tienen. En la arquitectura francesa, por ejemplo, estos capiteles son truncados. Y las famosas gárgolas de estas catedrales góticas, que son esculturas para sacar el agua de las cubiertas, ¿no? De la parte superior. Las gárgolas o formas de animales igual relacionados con el cristianismo. Entonces esos elementos aparecen en la fachada. Esta es una fachada, la parte formal y expresiva de estas iglesias o catedrales góticas. En la catedral de Amiens, construida en el siglo XIII, igual se pueden ver los ingresos o los pórticos principales, con las archivoltas, el parteluz en el ingreso principal y en los laterales, las jambas. Aquí se pueden ver estos elementos, doseletes como adornos en el ingreso, ¿no? Los 12 apóstoles, los santos, todos temas del cristianismo, del catolicismo. Entonces, por eso es que va a influir mucho la parte ideológica en la arquitectura de este periodo, tanto del románico y como del gótico. Entonces, ya, si recuerdan, en Grecia y en Roma se esculpían temas relacionados con los dioses. Entonces, aquí todo es relacionado con el cristianismo. Aparece el rosetón también en esta tipología, las gárgolas, las arquerías, los gabletes también empiezan a aparecer aquí. Entonces, ¿qué más? Las torres, gárgolas, rosetón, las esculturas, gabletes, elemento que aparece a diferencia del románico, y el arco ojival. Entonces hablábamos de las arquivoltas, que ya lo vimos en la parte del románico, entonces, solamente que aquí van a aparecer en base al arco, en base al arco apuntado o ojival. Igual lo mismo, arquivoltas, el tímpano con un espacio apuntado, el parteluz, las jambas como columnas y los ingresos son volados. Aquí podemos ver más a detalle ya las arquivoltas y la profundidad que le daban al ingreso, las jambas con tallados o con esculturas de santos, ¿no? Elementos de la iglesia. Igual el parteluz, alguna escultura, ¿no? Aquí aparece el tímpano con una especie de círculo, arriba el rosetón, y estos elementos, los gabletes que aparecen como remate en los pórticos, ¿no? Encima de las archivoltas, con mucha escultura igual. Otro elemento que lo vimos en el románico también va a ser el rosetón. Esta es una vista interior del rosetón. Imagino que en colegios también han dibujado, ¿no? Esta estructura. Es una forma geométrica la que le llaman rosetón. Eso interior del rosetón, exterior, y el interior, cómo se ven los vidrios, ¿no? Los vitrales coloridos. Entonces ya dijimos que el gótico era luz y color, ¿no? Y aparecen encima de las torres en el gótico los capiteles o los chapiteles como remate, justamente para darle mayor esbeltez a estos elementos, como decía, como queriendo llegar al cielo. Entonces son elementos monumentales. Otro elemento de la parte formal también puede identificar las gárgolas, le decían, gárgolas para sacar el agua de estas estructuras. Entonces, aquí vemos los diferentes tipos de los ventanales góticos en base al arco apuntado, con los vitrales, las combinaciones que podían hacer, y los diferentes tipos de gárgolas, ¿no? Con elementos mitológicos de animales, ¿no? Con alas y también de formas humanas, ¿no? Antropomorfas. Ahora vamos a ver que no solamente se construyeron iglesias en el gótico, ¿no? Como va a ser la etapa final de la Edad Media, empieza a haber una transición hacia la edad moderna o hacia el humanismo o hacia el modo de producción capitalista. Entonces va a aparecer arquitectura civil y dentro de ello la administrativa. Entonces va a construir, por ejemplo, a ver, aquí vemos ayuntamientos, lonjas, palacios urbanos, lonjas relacionados con la parte comercial. Entonces, y estos ayuntamientos, estos luego van a ser en base al gótico, arcos ojivales o apuntados, algunos castillos, ayuntamientos, en base a este estilo gótico.
las lonjas, que eran edificios destinados a actividades mercantiles o comerciales, como reflejo del dinamismo de la clase comercial que empezaba a surgir al final de este periodo, de los burgueses. Eran como castillos con arcos ojivales, la lonja de Valencia o lonja de la Seda. Otras lonjas también con el empleo de las bóvedas de crucería, características del gótico, y algunos cortes de estas lonjas, ¿no? Entonces aquí se puede ver, ¿no? Para darle mayor altura, el empleo de las bóvedas de crucería, ¿no? Va a ser arco ojival. Aparte de las lonjas aparecen los palacios con el empleo del arco ojival, característico del gótico.